¿Cómo están todos? Bienvenidos a este primer curso virtual del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Mi nombre es Glauco Valdivieso Jiménez, soy médico psiquiatra y trabajo en la unidad de salud mental del hospital. El tema a presentar en esta ocasión es evaluación clínica y manejo general de la conducta suicida. Para la presentación tenemos los siguientes tópicos. Vamos a hablar acerca de lo que es la conducta suicida, cuál es la realidad en el Perú. También es importante hablar de lo que es una crisis. También hablaremos sobre el espectro de la suicidalidad, ¿no? De cómo vienen diferentes conductas, pensamiento y de cómo finalmente esto puede llevarse hasta la conducta suicida como tal. Vamos a hablar acerca de las causas, así también los factores de riesgo y aspectos sobre su manejo general, incluyendo lo que es la validación como un elemento esencial para todo médico o para todo profesional no ligado necesariamente a la especialidad de salud mental. Bien, es importante hablar sobre el panorama general de la conducta suicida. Tengamos en cuenta de que el suicidio desde hace ya varios años, en realidad, es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. Y esto se viene reafirmando desde el 2019 para adelante por la Organización Mundial de la Salud. El suicidio, especialmente en adolescentes, es un importante problema de salud pública y representa al menos 100.000 muertes anuales en jóvenes de todo el mundo. Entre el 2011 y el 2020, el suicidio fue la causa de muerte fue la segunda causa de muerte en jóvenes de 10 a 24 años. Y aunque los intentos de suicidio son menos comunes antes de la adolescencia, aumentan significativamente en este periodo, habiendo un pico entre los 16 y los 18 años de edad, siendo una etapa crucial en donde se aprende a la regulación de las emociones en los adolescentes. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el Perú en torno a la conducta suicida? 5 suicidios por cada 100.000 habitantes es lo que tenemos reportado hasta el momento. Por otro lado, tenemos alrededor de 1.000 suicidios al año y de estos 2 a 3 suicidios por día. El 80% de los suicidios se encuentran asociados a depresión, a consumo de sustancias, principalmente el consumo de alcohol, y a trastornos de personalidad, especialmente el trastorno límite de personalidad. También tenemos el dato de que por cada suicidio consumado han habido previamente 25 intentos. Y esto en aquellos pacientes que tienen la comorbilidad de depresión con trastornos de personalidad. Por otro lado, tenemos que el 35% de estos casos se encuentran en el grupo etario entre los 18 a 35 años. El 16% de esta población son menores de 18 años y el 10% están en la tercera edad. El 57% de estos casos son reintentos de suicidio que finalmente terminan concluyendo en el desenlace fatal. Y también tenemos que las mujeres principalmente, presentan 8 veces más riesgo de suicidio en aquellas que son víctimas de violencia de pareja. Pero por otro lado tenemos que los varones consuman suicidio en un 69%. Y estos son datos que se obtuvieron de un estudio en donde recopiló data de población entre el 2017 al 2021, lo cual es un número significativo. Y también tenemos que los solteros presentan más incidencia de conducta suicida en un 79.5%. A continuación tenemos una data de cuál es la tendencia de registro de los casos de intento suicida entre el 2016 al 2024. Habiendo un número cada vez más alto desde el 2016, vemos cómo entre el 2023 al 2024 pasamos de 2.134 casos a 1.752 casos. Aún así, es muy alto en comparación a cómo se empezó la data. También tenemos los siguientes datos sobre aquellos casos notificados de intento suicida en esta etapa del 2016 al 2024.
Y esto ha sido recopilado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Resultando en un 13,16% en Ayacucho. Y aquellos datos también recopilados de la DIRIS Lima Norte nos dice de que han habido por lo menos 23,12%. Y también en el departamento de Loreto, 9,16%. Estos números están incrementados en comparación a las otras regiones. También en este mismo estudio tenemos las características y los medios más utilizados en este periodo, ¿no? Tenemos efectivamente, como lo mencioné al inicio, que las mujeres tienen un mayor porcentaje de incidir en la conducta suicida. Pero dentro de los medios más utilizados tenemos el consumo tenemos a la intoxicación medicamentosa en un 41,48%, luego tenemos a la ingesta de plaguicidas y órganos fosforados en un 21,29%, y entre otros elementos o sustancias nocivas para el consumo humano que pueden ser utilizadas en dosis tóxicas. Pero también tenemos que muchas de estas personas que caen en conducta suicida también tienen un uso de sustancias psicoactivas asociados, como el consumo de alcohol, marihuana, tabaco, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, siendo el mayor el consumo de alcohol. Entre los motivos del intento suicida, pues tenemos con mayor frecuencia aquellos casos que son posteriores a una discusión o algún problema con la pareja o el cónyuge, ¿no? En un 25,64%. Y en segundo lugar tenemos aquellos que surgen a partir de problemas con los padres, ¿no? Aquellas figuras de protección que están dentro del espacio familiar, ¿no? Y así también tenemos otros factores asociados como los problemas de salud mental, ¿no? Incluyendo trastornos mentales u otras condiciones como estrés, depresión y ansiedad. Bien, ahora pasamos a conocer qué es una crisis. Hablar de crisis en conducta suicida es muy frecuente. Muchos pacientes nos van a referir de que están en un periodo muy difícil de afrontar y que a eso le consideran una crisis. Y es que la verdad que tiene diferentes conceptos, pero vamos a tratar de integrarlo para entenderlo mejor. Es una desorganización yoica temporal con posibilidad de cambio. Y en muchos de los casos una crisis corresponde a una ruptura de un equilibrio inestable que constituye la salud mental de forma transitoria. Puede potenciar más al individuo propiciando nuevas formas de actuación o activando mecanismos y posibilidades hasta ese momento desconocidos. Hay una posibilidad de mutación en la misma persona o en su entorno, ¿no? Una crisis es un evento abrupto que genera una alteración de toda la estructura mental de la persona. Y es justamente en este evento en donde surgen diferentes factores que finalmente llevan al desenlace de la conducta suicida. Pero hablar de la conducta suicida es hablar de un espectro de diferentes comportamientos que parte desde la ideación hasta la consumación del acto. La conducta suicida es un proceso continuo que va desde la ideación en diferentes expresiones, pasando por las amenazas, los intentos, hasta el suicidio propiamente dicho. Puede partir de un intento suicida, ¿no? Puede haber también parasuicidio o también hablamos del suicidio consumado. Cuando hablamos de la ideación suicida, este es el pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida. Los pensamientos van a variar desde el deseo de muerte hasta la planificación completa del intento. Es un espectro que va a abarcar los pensamientos de muerte. Puede haber ideación suicida activa e incluso la planificación del evento. Y ya cuando hablamos de intento suicida, este es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por ella misma que no termina en la muerte. Diremos que cualquier intento de suicidio, por más leve que parezca, como por ejemplo tomarse un frasco de vitaminas,
Esto no es tan relevante lo que puede parecer, sino lo que hay detrás de ese acto como la intencionalidad, ¿no? Es por eso que por más leve que parezca, va a revestir suma gravedad siempre y cuando se indague acerca de la intencionalidad, ¿no? Porque la persona probablemente no sepa que un frasco de vitaminas no genera una letalidad como si lo hubiera al consumir veneno para ratas, pero lo que nos lleva a considerar la gravedad es la intencionalidad porque la persona llega a ese acto. Cuando hablamos de suicidio ya es el resultado fatal de una conducta contra una persona iniciada por ella misma. Es aquel que lleva al término de la vida. Pero cuando hablamos de conducta parasuicida, nos referimos a la autolesión o lesión deliberada. Es un conjunto de conductas impulsivas e irresistibles donde el sujeto de forma voluntaria e intencional busca infligirse daño corporal o físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función y o parte del cuerpo sin la intención aparentemente de matarse. En la mayoría de los casos sucede en condiciones en donde hay una mala regulación emocional y las personas acuden a las autolesiones como una forma de autorregularse. Ocurre mucho en el trastorno límite de personalidad, por ejemplo. Bien, a continuación hablaremos sobre la etiología. Como en la mayoría de las condiciones de salud mental, no es que hablamos de una única causa, como si fuera una enfermedad relacionada a las otras especialidades dentro de la psiquiatría. Hablamos de etiología considerando diferentes y múltiples factores. Por eso se dice que en salud mental los problemas son multifactoriales. Y cuando hablamos de que es multifactorial es porque hay una interacción compleja de diferentes factores, tanto biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y ambientales. Y no existe una única causa que pueda ser identificable. Aquí hablamos sobre los factores de riesgo. Son los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida y es de gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta. El número de factores de riesgo va a incrementar la posibilidad de desarrollarse la conducta suicida. Entre estos factores de riesgo tenemos los factores psicológicos, como la impulsividad, como un rasgo característico en muchas personas, en donde se cometen actos, se mantienen pensamientos e incluso se actúa en función de emociones sin valorar la consecuencia de ello, ¿no? También los pensamientos polarizados, la rigidez en la manera de pensar, la desesperanza, la dificultad de resolución de problemas, la sobregeneralización en el recuerdo autobiográfico y el perfeccionismo son elementos psicológicos que están asociados a la conducta suicida. Así también la personalidad, rasgos como la agresividad, la impulsividad, la ira, la irritabilidad, la hostilidad y la ansiedad. La detección de estos rasgos pueden ser marcadores útiles de riesgo suicida. También tenemos las condiciones mentales, ¿no? Como parte de estos factores psicopatológicos, como el tener depresión mayor, trastorno bipolar, trastornos psicóticos, trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia, que genera una gran disfuncionalidad, trastornos de la personalidad, llevando acá la bandera el trastorno límite de personalidad, el abuso de alcohol y de otras sustancias. Es importante mencionar aquí que el intento de suicidio anterior es el indicador más firme y quizás de más confiabilidad, ya que incrementa la posibilidad de volverse a realizar en el tiempo. También tenemos factores sociales, como los conflictos en las relaciones, disputas o pérdidas, la muerte de un ser querido, un miembro de un amigo, ¿no? Cuando hay una ruptura en una relación de pareja,
la pérdida del empleo, ¿no? Entre otras situaciones que son significativas y que marcan una alteración en cómo la persona se desarrolla socialmente. También, por ejemplo, en una notificación inapropiada por los medios de difusión y uso de redes sociales, ¿no? Donde hay mucha irresponsabilidad en el cómo se manejan las redes hoy por hoy. También la orientación sexual en un ambiente totalmente invalidante. Un historial familiar de suicidio, la falta de apoyo social como el aislamiento, el sufrir algún tipo de acoso, el tener acceso a productos o artículos letales como armas, medicamentos, etc. Y el estigma asociado con comportamientos de búsqueda de ayuda también es un elemento a considerar como factor social. Pero así como tenemos factores de riesgo, también los hay aquellos protectores y que también lo podemos identificar en las personas. Tenemos factores personales como las estrategias prácticas positivas de afrontamiento, las habilidades en la resolución de conflictos o problemas, porque hay personas que tienen una mayor capacidad para poder resolver. También el tener confianza en uno mismo, la habilidad para las relaciones sociales e interpersonales y el tener mayor flexibilidad cognitiva. También tenemos factores protectores como sociales o medioambientales. Y en ese sentido hablamos de el círculo social más cercano de una persona puede ser un apoyo totalmente importante. La pareja, los familiares, los amigos, los compañeros laborales, etc. También el cultivo y el mantenimiento de relaciones estrechas, sanas, son factores que ayudan muchísimo en momentos difíciles. Así también las creencias y prácticas religiosas como la espiritualidad o valores positivos y los valores culturales y tradicionales. En el Hospital de Emergencias Villa El Salvador hemos desarrollado un protocolo para identificar y prevenir el riesgo de suicidio en los diferentes ámbitos institucionales. Y en ese protocolo consideramos como un elemento importante el contar con diferentes escalas de tamizaje o escalas que nos pueden ayudar a tomar decisiones clínicas. Y en ese sentido hacemos mención de la escala SAD-Persons, ¿no? Que es el acrónimo de S por sexo masculino, A por age, ¿no? En inglés, pero corresponde a la edad mayor de 19 años y menor a 45 años. También tenemos la D como depresión o desesperanza, la P que hace referencia a un intento suicida previo o asistencia psiquiátrica, la E del abuso de sustancias psicoactivas o drogas, la R por la pérdida de pensamiento racional, ¿no? O condiciones psicóticas que pueden condicionar el pensamiento, la S por estar separado, divorciado o viudo, la O por planificación organizada de suicidio, N por no haber apoyo social y la S por intencionalidad declarada para el futuro, ¿no? Y cada uno de estos elementos tiene un puntaje especial. De acuerdo a esa suma del total, vamos a tomar decisiones como el de considerar el alta médica al domicilio, el de hacer un seguimiento ambulatorio intensivo, el de considerar el ingreso en un internamiento o el de que haya un ingreso obligado incluso en contra de la voluntad de la persona, ¿no? En cualquier caso, ante una situación de duda, es aconsejable una evaluación psiquiátrica acompañada a esta valoración que está centrada en la naturaleza, la frecuencia, la intensidad, la profundidad, duración y la persistencia de la ideación suicida. Así también tenemos otra escala, una escala que puede utilizarse en ámbitos de consulta externa o de atención ambulatoria, que es la escala de riesgo suicida de Plutchik. Y también de la misma manera es un instrumento fácil de utilizar en donde le podemos preguntar libremente al paciente acerca de comportamientos ligados a la conducta suicida. En este caso la puntuación va a oscilar entre 0 a 15 puntos. En su interpretación tenemos que a mayor puntuación hay un mayor riesgo. Y aquí a continuación presentamos
un algoritmo de cómo evaluar la conducta suicida, ¿no? En nuestro hospital, al ser una institución de tercer nivel de atención, tenemos diferentes flujos y dentro del flujo principal es el de que, si bien es cierto existe la especialidad de psiquiatría y profesionales de salud mental que pueden evaluar con mayor detenimiento y amplitud la conducta suicida, esto está al alcance de todos los profesionales de la salud en general, ¿no? Evaluando, identificando los diferentes factores de riesgo, los factores protectores, calificando si es que se trata de una ideación suicida pasiva, una ideación suicida activa, si hay planificación, si hay conducta suicida, si hay suicidio consumado o incluso conductas parasuicidas, ¿no? En cualquiera de estos casos es una opción el contar con la interconsulta para la especialidad de psiquiatría y asimismo el valorar el internamiento de acuerdo a la complejidad y gravedad de cada caso. Como parte del manejo, he considerado importante el mencionar acerca de la validación. La validación es una postura terapéutica y que puede aplicarse en todos los niveles de atención y para todos los profesionales de la salud. Hablar de validación es hallar la verdad en la perspectiva o la forma de ver las cosas de la otra persona. Es reconocer que las emociones, los pensamientos o el comportamiento tienen una razón de ser, no vienen de la nada. Es demostrar que te importa la persona y que entiende las circunstancias por las cuales llevó a que cometa un acto como este. ¿Qué es lo que debemos validar? Debemos validar los hechos alrededor de una situación, validar la experiencia de la persona, el cómo se sintió, qué fue lo que estuvo pasando en su vida en ese momento que lo llevó a considerar el suicidio como una solución. Debemos de valorar los sentimientos, emociones y la autenticidad de querer o no algo. Así también las creencias, opiniones o los pensamientos sobre algo en especial. También debemos validar el sufrimiento y las dificultades. Entonces, cuando escuchamos a la persona, cuando ya validamos, generamos confianza ante una persona que está sufriendo. Por lo tanto, estamos evitando más sufrimiento y dejamos de ser un contexto más de invalidación, porque las personas muchas veces llegan a un hospital o quieren hablar con un profesional de la salud porque no se sienten entendidas en los espacios de donde provienen. Entonces, la validación es una puerta que se abre. Va a mejorar la apertura, va a favorecer un ambiente empático y va a haber una mayor disposición a ser ayudado. Y esto lo podemos aplicar en los diferentes niveles, no solo en la unidad de salud mental, sino en los diferentes servicios médicos, porque lo que se requiere es un abordaje interdisciplinario. ¿Cómo podemos validar? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de qué cosas podemos decir ante una persona que está sufriendo. Entiendo que lo que estás pasando en este momento puede ser muy difícil para ti. No es fácil tener que ir a un lugar en el que no pensabas estar como en una emergencia. Debe ser complicado tener que hablar con un desconocido sobre lo que te está pasando. Sin embargo, para poder ayudarte, necesito conocer un poco más de ti. Debes estar pasando por un mal momento y difícil de enfrentar. Puedes tomarte tu tiempo y en un momento vuelvo para saber si deseas en qué te puedo escuchar y así ayudarte. Muy bien. Entonces, cuando aprendemos a validar, estamos abriendo una puerta importante en donde el paciente se va a sentir comprendido. Asimismo, podemos manejar la conducta suicida ya llegando a brindar esa confianza en el paciente, ¿no?, comenzando por las validaciones de la emoción actual y el deseo de escapar o morir. Podemos llevar esto también a identificar el evento que ha desencadenado la crisis y para eso debemos adoptar una posición de mucha curiosidad, de mucha empatía, de mucho respeto,
para indagar acerca de qué es lo que pasó. Porque para poder ayudar a alguien, más allá de poder escucharlo activamente, tenemos que entender qué fue lo que sucedió. Así también tenemos que considerar que tenemos que para nosotros tener clara la situación, comprendiendo cuáles fueron las emociones, los pensamientos, las conductas paso a paso, y así tener una narrativa comprensible en nuestra mente. Asimismo, considerar el eliminar o remediar los eventos que llevaron a desencadenar la conducta suicida. También podemos dar consejo y ofrecer soluciones para reducir la suicidalidad. Es importante el detenernos en este momento para poder brindar nuestra apreciación a nuestros pacientes sin invalidar aquello que quizás para nosotros tal vez no estamos de acuerdo, pero tenemos que abordar esto con mucho respeto, porque nadie más que el paciente sabe cuánto ha estado sufriendo durante este periodo. También podemos desafiar creencias desadaptativas relacionadas con el suicidio o las autolesiones, ¿no? Porque muchos pacientes consideran que la conducta suicida o las autolesiones son la única manera para poder solucionar su sufrimiento. Sin embargo, quizás hasta ese momento no han tenido la oportunidad de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra o tener el tiempo suficiente en un tratamiento que les pueda ayudar a entender mejor que existen otras alternativas para acabar con ese sufrimiento y que incluso se puede manejar los trastornos o condiciones que se están asociando a ese deseo de morir. También podemos alentar al uso de estrategias que está aprendiendo una persona en terapia, porque nos vamos a topar con situaciones en donde un paciente ya está en un tratamiento, ¿no? Siempre van a llegar a las emergencias o a nuestra consulta debutando con este deseo de morir, sino que ya han venido por procesos previos. Es ahí en donde nuestra curiosidad debe alcanzar el de preguntar cuáles son esas estrategias que con el tiempo ha ido aprendiendo y que lo ha ayudado a la persona a salir de momentos difíciles. Por eso el alentar en este punto es muy importante. Así también debemos clarificar y potenciar las respuestas adaptativas porque muchos pacientes no saben que lo que están haciendo para sobrevivir a su sufrimiento es lo mejor que tienen y así lo mejor que pueden. Entonces, el validar y reforzar ese intento por salir adelante y mantenerse vivos, tenemos que considerarlo. Debemos también el de generar esperanza y razones para vivir, ¿no? Porque podemos sostenernos en aquellos factores protectores que hemos mencionado al intermedio de esta presentación, como el de apoyarnos en la cultura, en cuestiones tradicionales e incluso en la espiritualidad. Y es ahí en donde el profesional, el médico, el psicólogo o el personal no especializado debe de desapegarse de sus propias creencias y enfocarse en lo que sí puede ser de ayuda para el paciente. Y así también podemos pedir empáticamente al consultante que no cometa suicidio o autolesiones. Tenemos que desarrollar un plan de crisis o repasar uno que ya existe. En este punto podemos ayudar a nuestro paciente a elaborar una lista de acciones que puede tomar en momentos de mucha activación emocional o en momentos de crisis, como bien lo dice este plan, como el de apoyarse en un ser querido, el de apoyarse en una fuente de soporte social conocida, que de alguna manera pueda no solamente escuchar al paciente o aconsejar, sino que también puede estar ahí pendiente en caso de que haya
algún desenlace fatal como el de cometer un acto suicida. También el de incluir en este plan de crisis de conductas o de utilizar medios que puedan ser favorables, relajantes y sobre todo que puedan inducir la validación en el paciente, como por ejemplo el apoyarse en elementos físicos como el tomarse un buen baño de agua fría o el de poder salir a tomar un respiro, a tomar aire a un espacio en donde haya mucha tranquilidad como un parque, o realizar meditación o realizar ejercicios de relajación, entre otras alternativas que bien pueden haber sido de ayuda para el paciente en otros contextos, porque cuando una persona está muy activada emocionalmente, lo que se necesita es el de disminuir esa activación emocional para que la persona pueda tener un respiro en su mente y así ordenar sus ideas. Así tenemos que promover el comprometer al paciente a este plan de acción. El consultante, el paciente, acepta un acuerdo creíble de un plan de crisis y de no cometer suicidio o autolesiones hasta un próximo encuentro. También acepta eliminar implementos letales en ese momento. Por eso, en nuestra exploración de lo que sucedió previo al acto suicida, tenemos que identificar qué elementos letales están al alcance del paciente para que haya un compromiso creíble y realista para poder eliminar todo aquello que puede llevar al comportamiento suicida, como eliminar desinfectantes, eliminar cualquier tipo de venenos que se pueda contar en casa o incluso medicamentos que pueden utilizarse como intoxicaciones en dosis muy elevadas. Y también tenemos que identificar las dificultades que puedan interferir con ese plan de acción, ¿no? Como justamente la accesibilidad a los medios letales o que incluso figuras invalidantes dentro del hogar estén ahí presentes y que más bien son estresores identificables en nuestros pacientes. Tenemos que anticiparnos a la recurrencia de la crisis y el desarrollar un plan alternativo, como el aumentar el apoyo social, la planificación de contactar un apoyo social y el alertar a la red social sobre aquel riesgo, ¿no? Tenemos que alertar, conversar con la familia, hablar acerca del riesgo que puede implicar el dejar solo a una persona que está sufriendo. Y así, de acuerdo a lo identificado, podemos derivar a nuestros pacientes quizás a su terapeuta principal, porque ya se formó una alianza, ya se formó una figura de protección para el paciente y que puede beneficiarse muchísimo al retornar a ese espacio terapéutico. También podemos derivar a un clínico que pueda llamarse por teléfono si es que el paciente está en tratamiento, ¿no? Puede ser su psiquiatra. Poder también acudir a las líneas de crisis, y así también a un médico para evaluar la medicación o la toma de decisiones para quizás un internamiento de ser necesario. Muy bien, entonces acercándonos al final, quisiera incidir en las siguientes conclusiones para llevar a casa. Es importante el reconocimiento y abordaje inmediato de la conducta suicida en todos los niveles de atención, prestando mucha atención en la intencionalidad para valorar el nivel de riesgo. El manejo de la conducta suicida no debe ser algo exclusivo de los profesionales de salud mental, ya que con intervenciones generales y actitud validante se puede hacer mucho por la persona que sufre. Debemos tener criterios claros y abordajes sistematizados para manejar la conducta suicida como una situación común en todos los niveles de atención. Ahora ya saben, tenemos un poco más de conocimiento acerca de cómo manejar la conducta suicida desde el hogar y en los diferentes ámbitos laborales para poder ayudar muchísimo a nuestros pacientes. Gracias por su atención en este tema tan importante que es la conducta suicida.
Para más información o quizás el revisar algunos conceptos y formas de cómo intervenir en esto, pueden revisar las diapositivas o el material que va a estar en la plataforma principal. Hasta la próxima.